tenemos, mi hermano Luis? ¿Por dónde está saliendo la transmisión antes de entrar a la palabra? Sí, estamos listos, pastor. Justamente este tipo de enseñanza es muy importante en estos últimos tiempos. Así que muchísimas gracias y bienvenido. Adelante, pastor Ever. Amén, amén. Qué bendición. Gracias a los pastores que han estado compartiendo durante la semana los temas, diferentes temas sobre lo que estamos viviendo en esta época, al fin de año. Qué bendición. Bueno, vamos a la palabra, ¿no? El tema que me corresponde hoy, que me ha solicitado, le agradezco a mi hermano Luis también por tenernos en cuenta para la transmisión de estos mensajes. La palabra, pues el tema es ¿por qué debemos estudiar las profecías? ¿No? Es una linda pregunta, es una pregunta. ¿Por qué? Bueno, hay muchísimas razones, ¿no?, por las cuales debemos de estudiar la profecía. Vamos a adentrarnos en la palabra. Primero quiero decir que la Biblia contiene mucha profecía, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos 12 libros proféticos y más los 4 mayores, ¿no?, que son también están reconocidos como en la parte profética. El Nuevo Testamento, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tenemos bastante profecía, aunque no son libros proféticos. Y por supuesto en las cartas de Pablo también tenemos bastante profecía, Timoteo, Tesalonicenses, ¿sí? Y por supuesto tenemos el libro mayor profético, Apocalipsis o Revelatio, en el latín revelatio, que es revelación de lo que está escondido. Estas son cosas que va aprendiendo uno en el camino de la vida cristiana y bueno, y nos enseña muchísimo. Así que, ¿por qué debemos de estudiar la Escritura? Lo primero que yo digo que es la voluntad de Dios revelar o compartir el futuro con sus siervos, especialmente con el ministerio de los profetas, ¿sí? Y para eso, mire, qué linda esta palabra. Los que están oyendo, los que tienen la Biblia, qué bueno poder abrir y corroborar lo que dice la Escritura. Entonces nos dice la Escritura en el libro de Amós. Vamos al libro de Amós, capítulo 3, versos 7 y 8. Texto conocido por los cristianos, por lectores de la Biblia, pero que nos hablan de este maravilloso tema. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces es un interrogante del profeta Amós, un pequeño libro profético que está entre los profetas menores, ¿no? Y contiene muchísima profecía, por supuesto. Y responde a esta pregunta, ¿por qué hemos de estudiar la Escritura? Entonces decimos, en primer lugar, porque es la voluntad de Dios revelar sus planes, sus proyectos con sus siervos, con los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor, no hará nada. O sea, Dios tiene muchas cosas que hacer. Dios hace muchas cosas, pero dice que Él no hará nada. Es una afirmación profética, que no hará nada sin que antes Él le revele a sus siervos los profetas. Y tenemos varios casos en la Biblia. Uno de ellos muy fuerte es el caso de Abraham, ¿no? Abraham, cuando va rumbo hacia Sodoma, que Dios ha tomado la decisión de acabar con esta ciudad de Sodoma y Gomorra por su pecado, su maldad. Y entonces le dice Dios a Abraham que vaya hacia ese lugar, pero él dice que Dios quería revelarle, pero como que se detenía, pero él dice, no, yo no puedo ocultar esto que voy a hacer. Entonces le revela a Abraham lo que él va a hacer. Y así encontramos en la Biblia, en el caso, por ejemplo, de Isaías, Jeremías, que Dios le reveló lo que iba a pasar con la nación de Israel. Sí, Dios le reveló. Y por eso encontramos, por ejemplo, a Jeremías, que lloraba mucho por lo que Dios le había revelado que iba a suceder, que iba a pasar con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Sí, Jeremías miraba que venía ruina, que venía destrucción, y él predicaba esa palabra, pero la gente no le creía, ¿no? Porque decían que no, que Jeremías estaba loco, que no era un siervo de Dios. Fue echado a la cárcel, sí, sostenido con agua, pan y agua solamente un tiempo, y por eso le llamaban el profeta llorón, porque él lloraba por 3 cosas. En alguna ocasión yo compartí que por qué lloraba Jeremías, ¿no? Y él lloraba por 3 cosas. Primero, por la vida espiritual, la decadencia espiritual que estaba viviendo el pueblo de Dios. También
lloraba porque veía la destrucción que venía sobre el pueblo de Dios. Pero también lloraba de alegría porque sabía que un día Dios iba a restaurar ese pueblo, que el pueblo se arrepentiría y buscaría de Dios. Entonces, primer punto diríamos que, ¿por qué estudiar las profecías? En primer lugar, porque Dios quiere compartir sus planes, sus proyectos, especialmente con los profetas. Encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los 5 ministerios, ¿no? Que son el apóstol, el profeta, el maestro, que más el evangelista y el pastor. Pero uno de esos ministerios que se llama ministerio profético o el profeta, que para algunos ya no existe, algunos dicen que ya no existe el ministerio profético. Para mí, creo que los ministerios están, como decimos, vivos y activos. Están activos. Entonces, para mí, por la experiencia que llevo en la vida cristiana, en el pastorado, yo estoy convencido que el ministerio profético existe todavía. En ninguna parte de la Biblia dice que realmente Dios quitará esos ministerios. Hay un texto en la Biblia que dice que la profecía cesará. Sí, cesará, claro. Llegará el tiempo cuando la iglesia sea arrebatada. Por supuesto, la profecía, según Corintios capítulo 13, hablando del amor, ¿no? Dice que las profecías cesarán. Pero como ministerio, él está vivo, el ministerio profético. Entonces, vuelvo a leer el texto, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, este ministerio que Dios lo ha dado, que no son muchos, por supuesto, mucha gente se hace pasar por profetas, ¿no? Pero muchas veces no son verdaderos profetas. Existen algunas características para los ministerios, entre ellos los profetas. Entonces, pero aquel que tiene el ministerio profético, realmente Dios le revela lo que está pasando en el medio y lo que va a pasar. Aunque tenemos, como vamos a ver ahora, la palabra profética, que es lo más seguro que tenemos, ¿sí? Y por eso vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a la palabra, porque es la palabra la que nos edifica, ¿sí? Es la palabra la que nos enseña, es la palabra la que nos forma, diríamos así. Entonces, si tiene una Biblia, yo le invito a que la abra en el libro de Primera de Pedro. Vamos a dejar allí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Qué linda esta palabra. Mire lo que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pedro. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí el apóstol Pedro está hablando del ministerio profeta, del profético, del área de los profetas. Los profetas que profetizaron. ¿Por qué profetizaron? Y vamos a ver una palabra en este día que la conocemos muy bien como la inspiración. Sí, ellos dicen que el Espíritu Santo les soplaba. La palabra inspirar significa soplar. Entonces el Espíritu Santo soplaba en ellos la voluntad del Padre, la revelación de Dios, para que los profetas entendieran lo que venía. Tenemos un profeta llamado Isaías, que lo conocemos. El profeta se le ha llamado el profeta mesiánico. ¿Sí? Es el profeta que más se acercó realmente a Jesucristo. Su nacimiento, su muerte, su resurrección, su sufrimiento, pero también la gloria venidera. Entonces dice la Escritura, dice el apóstol Pedro, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, pero ellos inquirieron diligentemente. Hay algo aquí importante, es que muchas veces no nos han enseñado, pero lo que hemos aprendido por la palabra es que en el Antiguo Testamento había lo que llamamos las escuelas de profetas. Este es un tema muy maravilloso, las escuelas de los profetas. Eran donde se formaban, como decimos hoy en día, la palabra famosa, los seminaristas. Era donde ellos iban. Mire, y lo vuelvo a leer, ellos indagaban, dice, ¿no? Diligentemente, inquirieron diligentemente. Es decir, Dios les revelaba, les mostraba, pero ellos tenían que investigar, tenían que profundizar a ver dónde se estaba dando esta profecía o dónde se iba a dar, ¿sí? Por eso es que cuando Jesús nace, ¿se acuerdan? Que los magos, cuál no es correcta la palabra magos, los sabios del oriente habían indagado
habían investigado para ver dónde se iba a cumplir esta profecía, ¿sí? Y eso nos corresponde a nosotros. Por eso nosotros, los pastores, los predicadores, tenemos que hacer mucho énfasis en un serio problema que estamos viviendo hoy en día. Es una palabra negativa decirla, pero la voy a decir: la ignorancia de la palabra. Mucha gente está ignorante, ¿sí?, a la palabra. La gente tiene tiempo para todo, para las redes sociales, para muchas cosas, pero no tiene tiempo para la palabra. Y ese es el gravísimo error. Un texto que me llama mucho la atención dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tuvieron todo. No le faltó otra cosa, pero dice: pero fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces los profetas tenían una característica y ellos indagaban. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Estoy leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10. ¿Sí? Dice: escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por medio de lo que se ha predicado, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué lindo texto, ¿sí? 1 de Pedro 1:12. Cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles, dice el apóstol Pedro, quisieran tener este privilegio, ¿no?, de predicar, de enseñar. Ellos quisieran tener este ministerio, pero realmente no. Dios no le dejó a los ángeles la parte profética, sino que la dio a nosotros, a los siervos, pero también especialmente a los profetas. ¿Sí? Así que el ministerio profético es muy amplio en la Biblia, es muy fuerte, y este es un tema que hay que ampliarlo. Por ejemplo, que hay ministerio como profeta, pero hay un don de profecía. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia entre el que tiene el don de profecía y el que es el ministerio, el que tiene el don del ministerio profético. Más adelante, en 2 de Pedro, capítulo 1, también un poquito más adelante, no en la primera carta, sino en la segunda, el Espíritu Santo amplía este tema de una forma más profunda, ¿no? Y me llama mucho la atención este texto. Vamos a la palabra. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Aquí nos habla de la palabra profética. ¿Por qué debemos de estudiar la profecía? Entonces, número 1, dijimos, porque es la voluntad de Dios. Número 2, porque nos ha dejado la palabra profética, que es la Biblia, la Escritura, ¿sí?, del cual hay muchas controversias. Mucha gente dice: ¿de dónde viene la palabra? La Biblia la escribieron los católicos, la Biblia la escribieron los evangélicos, los cristianos. Bueno, la palabra viene de los judíos, ¿sí? Eso es importantísimo reafirmar. Dios usó al pueblo judío para que a través del pueblo judío se transmitiera la palabra profética, como vamos a ver, a las naciones y ya, bueno, a los gentiles. Y nosotros solamente somos los receptores de esa palabra que ha sido dada, sí, que ha sido dada por el Espíritu Santo. Así que voy a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Mire, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué maravillosa palabra, qué inspiración profunda del Espíritu Santo a través de el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, por supuesto, escribió en una época donde ya estaban apareciendo los falsos profetas, los falsos maestros, y hay esa discusión de cómo entender quién tiene la verdad, quién tenía la verdad contra lo que se estaba dando. Pero entonces el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice: no se preocupen, vean, tenemos la palabra profética más segura. ¿De qué palabra profética está hablando aquí el Espíritu Santo?
y está hablando el apóstol Pedro, es la palabra de Dios, la Biblia. Dice, no se pongan, como dice el dicho, a rebuscar en tantas cosas. Lean la palabra, investiguen la palabra, porque es la palabra profética más segura. Así que tenemos allí la palabra. Ahora dice, más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que arde en lugar oscuro. Mire, es como una antorcha. El apóstol Pedro compara la Biblia, la palabra, como una antorcha en un lugar oscuro. ¿Cuál es ese lugar oscuro? Es el mundo en que vivimos. Muchas filosofías, muchas teorías en contra de la misma palabra, ¿sí? En contra de Dios, de las Escrituras. Pero dice que tenemos esa palabra como una antorcha. Por eso el creyente debe leerla. Yo siempre digo, leamos la palabra de una forma, ¿cómo se llama? Hay muchas formas de leer la Escritura, pero el estudio que nos han enseñado, metódico, es leer el libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, es lo más seguro para nosotros. Muchos creyentes dicen, yo voy a leer por aquí, aquí no, mejor allá. No, eso no es bueno. Tenga un plan de lectura diariamente de la Escritura. Un plan de lectura que usted diga, yo estoy leyendo Mateo, Marcos, Lucas, ¿qué estoy leyendo, no? Entonces es muy importante tener un plan de lectura. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Tenemos también la palabra segura, el cual hacéis bien de estar atentos. Es que hay que estar atentos qué palabra se está cumpliendo. Y nos han dicho que Israel es el reloj profético de Dios que nos muestra qué es lo que está pasando. Lo que está pasando con Israel es una muestra del cumplimiento profético, ¿sí? Así que quiero detenerme un poquito en este texto porque para mí personalmente es un texto muy profundo de la Escritura. Dice, entendiendo primero, ¿sí?, que ninguna Escritura es de inspiración privada, es decir, algo privado, es decir, que no solo una persona tiene la razón, ¿sí? No solo una persona, sino que Dios nos ha dado la libertad de interpretarla. Cuando vemos Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 1, cuando Dios le dijo a Juan, escribe lo que es, lo que has visto y lo que será, ¿sí? Y entonces ahí vemos que el libro de Apocalipsis es, en primer lugar, espiritual, profético, simbólico, cultural. Dios estaba escribiendo de la situación que estaba viviendo el mundo y también las 7 iglesias del Apocalipsis, bueno, ahí en Asia Menor. Entonces es cuando Pedro dice aquí que hemos de tener en cuenta esta palabra, ¿sí?, que no es de una interpretación privada, sino que Dios la dio por el Espíritu Santo para el mundo, para las naciones. El mundo entero puede tener la Escritura, puede leer la palabra y puede alimentarse y puede entender el futuro. Para nosotros, la mayoría de los cristianos, no nos asombramos de lo que está pasando. Decimos, no, es el cumplimiento. Ya Dios lo había revelado a los profetas, ya la palabra lo ha dicho, que tristemente el mundo irá de mal en peor, los hombres irán engañando y siendo engañados. Existen en el libro de Timoteo, por ejemplo, 19 características de los hombres de los últimos tiempos. ¿Cómo serán los hombres en los últimos tiempos? Entonces, hay que estar atentos, como dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hemos de estudiar la palabra? Porque ya la palabra, ¿por qué hemos de estudiar, la profecía? Es porque ya la palabra está escrita, ya está dada, entonces ya está revelada. Y si nosotros le ponemos, como dice aquí, atención, cuidado, entonces podremos entender, ¿sí?, lo que Dios ha revelado para el mundo, para la nación. Pero vamos también a Mateo capítulo 16. Jesús exhorta a que podamos estudiar y entender la palabra de Dios, ¿sí? Así que quiero ir al libro de Mateo, donde fortalecemos este tema, ¿no? Vamos al libro de Mateo. Si usted tiene una Biblia, por favor, busque la palabra. A mí me gusta mucho que el creyente, como dice la Biblia, la iglesia de Berea. La iglesia de Berea, según la palabra, dice que era una iglesia que no se conformaba por lo que escuchaban nomás. No, dice que ellos investigaban para ver si estas cosas eran así,
Entonces, qué palabra tan preciosa. Entonces vamos al libro de Mateo capítulo 16, verso 1 al 3. Sí, mire lo que dice Jesús. ¿Por qué hemos de estudiar la Escritura? Porque Jesús exhortó a sus discípulos y nos exhorta que debemos de interpretar o entender los tiempos que estamos viviendo. Dice la Escritura en Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, ¿sí? Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy hará tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir entre el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? En este caso, dice que vinieron los fariseos a tentar a Jesús y le dijeron, muéstranos una señal, a ver qué señal nos das de que de verdad eres el Hijo de Dios, que has sido enviado de Dios. Pero él los exhortó y les dijo, ustedes saben entender los tiempos, saben interpretar los tiempos, dicen, mirando al cielo, hoy está nublado, hoy va a llover, o el cielo está despejado, hoy va a ser sol. Hoy en día, ¿sí? Si aplicamos esto a nuestro tiempo, a nuestra generación, vemos que a través de los satélites de estas aplicaciones se puede mirar el tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, hablando del sistema humano, ¿no? Entonces decimos, hoy la temperatura está a 10 grados, 20 grados. Bueno, aquí en Ibarra, por ejemplo, esta mañana, si yo busco aquí en el celular rápido, voy a encontrar que la temperatura está por ahí a 13, 14 grados, ¿sí? Sabemos entender eso. Y también las aplicaciones son tan fuertes que dicen en la tarde lloverá, en la noche lloverá. Esta semana tendremos cielo nublado, tendremos, habla verano. Eso está tan avanzado a través de los satélites que la gente puede entender esto. Y a esto es lo que Jesús se refiere. Quiero reafirmar lo que estoy diciendo aquí cuando dice, vinieron los fariseos para tentarle y le dijeron que le mostrase una señal. Mas Jesús le respondió y dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, ¿sí? Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo, o sea, claridad, ¿no? ¿Sí? Y entonces el Señor les dice, hipócritas, saben interpretar los tiempos, pero no saben entender las profecías. Entonces, ¿por qué estudiar la profecía? Porque Jesús nos exhorta a que es necesario entender o interpretar los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos proféticos. Mucha gente dice, estamos en la época pero más importante, el cumplimiento de cientos de profecías. Y una parte importante también entender aquí cuando Jesús está hablando es que la mayoría de profecías están dadas a la venida de Cristo. ¡Wow! Quiero que tome nota, mi hermano, mi hermana, de esta afirmación. La mayoría de profecías están dadas a la venida de Jesús. Jesús mismo dijo, cuando miréis que esto acontece, sabed que el tiempo está cerca. Qué linda, maravillosa palabra. Cuando mire que esto está aconteciendo, dése cuenta que el tiempo está cerca. Así que, mi hermano, qué bendición poder reflexionar, diríamos así, sobre este tema. ¿Por qué debemos estudiar las profecías? Entonces dijimos, número uno, porque es la voluntad de Dios revelar sus secretos, sus planes, sus proyectos a sus siervos los profetas. ¿Para qué? Para que los profetas realmente ellos también profeticen, valga la redundancia, para que profeticen, para que alerten, para que exhorten. Este es otro punto que lo tenía un poco más adelante, pero me adelanto un poquito, porque ¿para qué decir Dios revela a los profetas? Entonces decimos, para que ellos profeticen, para que ellos exhorten. Una de las características del profeta es que trae exhortación, trae convicción, trae arrepentimiento, porque habla del amor de Dios, pero también del juicio de Dios, de todo lo que se viene, lo que se está dando y lo que se va a dar. Así que no se olvide de esta interpretación, ¿no? Que estamos aquí en Mateo, donde dice, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo, nublado, hipócritas. ¿Qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Para mí personalmente,
yo digo que estamos en una época donde muchas señales se están cumpliendo. La guerra, las guerras que hay entre Rusia y Ucrania, la guerra que estaba liberando Israel contra 7 frentes, sí, es tremendo. Lo que se dio, vale la pena hacer un poquito de recuento, lo que estamos viendo, lo que se dio con Israel cuando Irán le lanzó casi 300 entre cohetes, drones, misiles, era para destruir a Israel. Humanamente no había esperanza, humanamente no habría esperanza. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Israel y realmente no murieron muchas personas. Pero lo que Irán había planeado era acabar con Israel. Permítame hacer un poquito de recuento de lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, de ahí se cumplió una de las profecías fuertes de la Biblia, que era que los enemigos atacarían a Israel. Y Jesús dijo, cuando miréis a Israel rodeada, miréis a Jerusalén rodeada, ¿sí? Sabed que el tiempo está cerca. Pero pasaron unos meses y después de que Israel atacó a Irán, entonces Irán dijo, vamos ahora sí a acabar con Israel. Y le manda 283 misiles, drones y todo esto que se da en la guerra, ¿no? Era también para haber hecho un daño muy, pero muy grande a Israel. El mundo se quedó perplejo. Nos quedamos asombrados de que Dios guardara a Israel, que tuviera misericordia de la nación de Israel y no fuera destruida por esta cantidad de drones, misiles. Recuerden que Irán es una de las potencias sobre drones, misiles. Irán le vende a Rusia muchos misiles, muchos drones, ¿sí? Es tremendo esto. Entonces, vemos ahí una profecía cumplida, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿por qué estudia la profecía? Porque vemos que Dios ha cumplido su palabra en cuanto a Israel. La protegió de la destrucción total, porque la idea era destruir a la nación de Israel. Pero bueno, gloria a Dios que Dios ha escogido a Israel como el medio para que las naciones conozcan su palabra, para glorificarse en la nación de Israel, para glorificarse en esta potencia. Amén. Y es un tema bonito cuando hablamos de Israel como la higuera de Dios, Israel como la viña del Señor, ¿cierto? Pero bueno, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir profundizando un poco más. Y yo quiero ir haciendo una aplicación, ¿no? Con el libro de Apocalipsis. Con esto ya vamos casi que concluyendo. Entonces, ¿por qué más debemos de estudiar la profecía? ¿Por qué? Por ejemplo, porque el Espíritu dice en el libro de Apocalipsis que Dios escogió a la iglesia y Dios nos dio al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe acerca de la profecía. Y mire, ¿cómo termina el libro de Apocalipsis? A mí me gusta mucho cómo termina el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Y vamos ahí al capítulo 22. Quiero decirles que el tema profético es muy amplio, es muy grande. El tema de la profecía, de la escatología o de la profecía es muy amplio. Podemos estudiar los profetas menores, que son 12, podemos estudiar los 4 libros profetas mayores, podemos estudiar la profecía en los 3 evangelios. Juan casi no contiene profecía, pero los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen bastante profecía. Y por supuesto, Tesalonicenses tiene profecía, ¿sí? Y también, por supuesto, Apocalipsis. Y quiero ir haciendo, como dicen entre nosotros, una remembranza, ¿no?, de lo que estamos compartiendo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, mire cómo termina el libro profético. La palabra termina con un libro profético llamado Revelatio, o revelación de lo que está escondido. Esa es la interpretación correcta. Apocalipsis significa revelatio o revelación de lo que está escondido, que es lo que Dios le reveló al apóstol Juan para que, por supuesto, lo escribiera y se diera a conocer en el mundo conocido y hasta en nuestras generaciones. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sí? Y dice la Escritura,
y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y yo testifico, verso 28, a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén y amén. El libro de Apocalipsis, entonces, es un libro totalmente, en su gran mayoría, profético, aunque dijimos que es simbólico, cultural, profético. La mayor parte es profecía. Y ahí vemos entonces, cuando estudiamos Apocalipsis, la situación de las 7 iglesias, que representan también los 7 tiempos que vamos a vivir en nuestra generación, en nuestra era. Pero también vemos los 7 sellos, que son 7 temporadas que va a vivir la humanidad, las 7 trompetas, que habla de esos 7 tiempos, y así sucesivamente. Vemos en la Biblia, vemos dragones, que significan y gobiernos, potencias, vemos la lucha entre el bien y el mal, así, y etcétera, etcétera. Vemos mucha, pero mucha profecía, la caída de la Gran Babilonia, que es un sistema mundial, sí, que domina el mundo, sistema oculto, y vemos mucha, pero mucha profecía. Pero lo más tremendo que podemos decir aquí es aquí en Apocalipsis 22, donde Dios habla, advierte del peligro de quitarle a la profecía o aumentarle. Entonces, ¿por qué debemos de estudiar la profecía? Es porque nos alerta a no ir a aumentarle o a quitarle algo de lo que ya Dios ha revelado a través de su palabra. Y hay una palabra que me llama la atención, dice, versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven Señor. Esa palabra maranata, encontrada en Apocalipsis, en Corintios, la palabra maranata, ¿no? Era una palabra que usaban los cristianos del primer siglo, era un saludo, maranata. ¿Y qué significa? Cristo viene. ¿Por qué hemos de predicar la escritura? Porque Cristo viene, ¿sí? Y entonces, el espíritu y la esposa, el Espíritu Santo está aquí en la tierra, se mueve, se pasea, nos da a conocer la palabra, nos enseña, nos revela, nos exhorta, nos motiva. Entonces el Espíritu Santo está dando a conocer esa palabra profética, la revela, la enseña, ¿sí? Pero ¿y quién es la esposa? El Espíritu y la esposa. Entonces la esposa es la iglesia, ¿sí? Muchos interpretan como la esposa otras áreas, pero para mí la esposa es la iglesia. La iglesia está llamada también a compartir temas proféticos. En mi vida pastoral he aprendido que en el año es bueno predicar, como dividir el año, ¿no? Por ejemplo, me gusta predicar en enero de la mayordomía, ¿sí? Porque el año está terminando, está comenzando en enero, y hay que predicar de la mayordomía, de la visión, de los planes, de los propósitos de Dios. Y luego vamos durante el año teniendo temporadas de predicación. Pero hay un mes que yo lo dedico a enseñar de parte profética, y es por ahí en el mes de marzo, enero, febrero, marzo, abril, de la parte profética, ¿no? Dedicar un mes y medio a enseñar de temas proféticos, porque esto hace que de alguna manera nos alerte, pero lo más importante es que estamos cumpliendo ese rol que nos ha dado el Señor de poder enseñar la palabra profética. Así que quiero terminar leyendo una vez más de esa advertencia ahí en Apocalipsis 22, verso 18 al 20, ¿sí? Ya lo leemos, pero lo voy a volver a leer. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá a él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor, maranata, maranata. Entonces hay un peligro de añadirle a la palabra o quitarle. Ese es el peligro cuando no usamos los métodos correctos para estudiar la palabra.
a mí me gusta mucho el método inductivo, ¿no? Estudiar la Biblia a través del método inductivo, y lo enseño mucho en la iglesia. Les digo, estudien a través del método inductivo, pero muchas veces la gente, como decimos en nuestro medio, le entra por uno y le sale por otro oído. Sí, pero el método inductivo es muy importante. Está basado en 3 palabras, ¿no? Que es la observación, interpretación y aplicación. Entonces, cuando leemos un pasaje, observamos qué vemos allí. Aquí vemos una esposa, vemos al Espíritu Santo, vemos una advertencia, un llamado de atención, vemos que termina diciendo vengo en breve. Observamos. Luego interpretamos, por ejemplo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es la esposa? ¿Cuál es el ángel? Aquí hay un texto que es un poquito medio oculto ahí, que no es tan difícil, no es tan fácil de interpretarlo, que es el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es ese ángel que el Señor ha enviado? ¿A qué se refiere? Es un tema que hay que interpretarlo, pero solamente lo digo como una referencia. Así que, amados hermanos, ¿por qué estudiar las Escrituras? Para terminar, entonces debemos de estudiar las Escrituras, la palabra profética. ¿Por qué hemos de estudiar la profecía? Porque es la voluntad de Dios revelar a sus siervos su voluntad y sus planes, sus propósitos. ¿Por qué hemos de estudiar la profecía según el apóstol Pedro? Porque ya Dios nos reveló la palabra, porque ya está dicha. Mire, tenemos un tremendo, yo digo, un potencial, un privilegio muy grande de estudiar la palabra. La palabra nos ha sido dada. Qué bendición tener la palabra. Y debemos de estudiarla, pues, porque ya está revelada. ¿Por qué más? Porque Jesús nos exhorta a interpretar los tiempos que estamos viviendo. Entonces debemos de estudiar la profecía porque el Señor Jesús nos exhorta a estudiar. Y encontramos más de 51 señales, especialmente en el libro de Mateo 24 y 25, acerca de los tiempos finales que Jesús nos enseñó. Y para terminar, entonces, debemos de estudiar las Escrituras, porque Dios dejó a la iglesia y al Espíritu Santo para que sean el medio que se dé a conocer la palabra profética. Que Dios nos bendiga grandemente y que podamos abundar en el tema de la escatología y de la profecía, que nos habla de la historia y sobre todo de los tiempos finales. Amados hermanos, quiero orar al Señor para terminar este día, dándole gracias al Señor por este tiempo. No es fácil estar conectado a un celular escuchando la palabra, no es fácil porque todos tenemos cosas que hacer, pero qué bueno que mientras estamos en nuestros quehaceres diarios, mientras caminamos, mientras andamos, entonces allí realmente podamos estudiar y escuchar la palabra de Dios. Antes de terminar, quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Mi hermano Luis, allá en Quinchuquí, alguna inquietud antes de orar, alguna aporte o alguna pregunta antes de orar para terminar este tiempo que el Señor nos permite compartir. Bueno, por acá de los oyentes creo que no tenemos nada, bueno, por mí, a ver, ¿qué sería? Bueno, simplemente lo que la profecía son los acontecimientos que nos habla la palabra, y de eso a veces hoy en día tal vez tenemos que cuidarnos, digo, ¿no? Porque a veces tal vez decimos que algún profeta que esté en estos tiempos, no sé si en ese asunto nomás un poquito, tal vez, una aclaración nomás, tal vez, pastor, nada más. Ajá, como dije, mi hermano Luis, es verdad, tiene toda la razón. El tema profético o escatológico es un tema muy, pero muy amplio, ¿cierto? Y uno de ellos es el tema de los falsos profetas. Por ejemplo, la Biblia nos alerta de que en los últimos tiempos vendrán muchísimos falsos profetas. Está entre las 51 señales que encontramos en el libro de Mateo 24 y 25. Jesús dijo, porque se levantarán falsos maestros y engañarán a muchos y posiblemente a los escogidos. Entonces, ¿cómo entender si un profeta es falso o no? La primera señal es la Escritura. ¿Qué dice la Escritura sobre el tema que está compartiendo el profeta? ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Entonces la Biblia realmente alerta a que interpretemos si la profecía que se está dando es de Dios o no. Inclusive es casi uno de los únicos temas en el libro de Corintios 14, ¿no? Hablando de la profecía, dice, los demás juzguen la profecía. La profecía es para juzgarla, para analizarla, si es correcto, si es
antibíblica o es bíblica. Recuerda que para los cristianos una iglesia correcta es una iglesia bibliocéntrica y cristocéntrica. Entonces, ¿cómo juzgar la profecía? Tiene que ser cristocéntrica y bibliocéntrica. Pero si corremos el riesgo de los falsos profetas que vienen hablando cosas que son antibíblicas, que no son correctas y que se salen del esquema, porque la profecía tiene como un esquema, ¿no? Un esquema profético. Entonces, eso podríamos decir, mi hermano Luis, que realmente es un tema bien amplio sobre este tema de las falsas profecías y de los no cumplimientos. La profecía tiene que cumplirse. Hay sectas o hay religiones que han dado profecías, que han puesto fechas. Uno de los graves errores, que yo creo que es un error que se comete, es ponerle fechas, decir, bueno, Cristo viene en el mes de enero, por decir, o en este año 2025 Cristo viene. No, Él viene, pero Él mismo alertó, Él mismo dijo, porque será como ladrón en la noche que no sabe a qué horas. Él también dijo, vendrá a la primera vigilia, a la segunda vigilia. Él sencillamente dijo, oren y velen porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Amén, mi hermano Luis, esa sería una inquietud. Y algo otra inquietud ya para orar en esta linda mañana. Así es, pastor, muchísimas gracias. Es un momento donde pudimos comprender, todo está claro eso, así que del por qué tenemos que estudiar las profecías. Tal vez algo que nos pueda ya con esta parte última, tal vez en el caso de la obra cristiana que usted está llevando a cabo, tal vez tiene alguna actividad última que nos haga conocer. Para nosotros también ayudar en oración con todos nuestros oyentes, Pastor Eber. Amén, amén. Sí, estemos orando pues a nivel pastoral, que el Señor nos ayude. El próximo sábado tengo la reunión de familias pastorales de nuestra organización, que vienen pues desde Riobamba, Pilla, Los Salcedo, La Taconga, Quito, aquí en nuestra congregación. Es una reunión que hacemos cada fin de año para compartir un poquito con los pastores de nuestra organización. Bueno, y otro anuncio, aunque yo no estoy ya en Samaritan, hago parte, sí, como pastor de Samaritan, pero creo que se está programando ya a través del pastor Medardo y el equipo regional de Imbabura de Samaritan, ¿no? Creo que el próximo lunes se tiene la capacitación para aquellos que ya han sido contactados, para aquellos que están inscritos. El próximo lunes creo que se va a tener la capacitación para los pastores, ¿sí? Entonces, eso anuncio. Bien, y a nivel nacional, pues estaré viajando hoy para Guayaquil, si es la voluntad del Señor, más luego para participar de una reunión de nuestro comité nacional. Nuestra organización tiene un comité nacional que está formado por los superintendentes de cada distrito, le llamamos. En este caso, por la gracia de Dios, yo soy el superintendente del distrito norte, ¿sí? Desde Riobamba, Salcedo, Pillo, toda esta zona hacia acá. Nos corresponde. Hoy estaremos con la ayuda del Señor en Guayaquil para terminar con un tiempo de acción de gracias a nuestro Dios por el año que está terminando. Y así a nivel pues local existen ya las actividades de cada congregación. Oramos que el Señor bendiga a la pastoral, a las congregaciones y que nos ayude el Señor a salir adelante. Muy bien, interesante la actividad que estará acercándose acá en la ciudad de Ibarra, así nos tiene al tanto nuestro Pastor Eber. Muchísimas gracias, Pastor, que el Señor le guarde, que el Señor le siga usando su vida, así como en esta mañana nos fuimos especialmente ministrados con la palabra de Dios y pues ¿por qué no? Utilizando a su siervo, ¿no? Como pastor, nuestro Pastor Eber Gómez, siempre mantenemos esta amistad. Así que Dios mediante, para otra oportunidad estaremos solicitando, Pastor Eber, muchísimas gracias, que el Señor le siga bendiciendo. Amén, amén. Permítanme hacer una cortica oración allí por nuestros oyentes. Amén, oremos. Amén. Papito Dios, gracias por la radio Quinchuquí, por la visión de mi hermano Luis Humberto, de seguir transmitiendo la palabra, enseñando la palabra a través de la radio. Que estas ondas radiales, Señor, lleguen al oriente, al occidente, al norte, al sur y que siga edificando a tu pueblo. Muchas gracias. Entregamos el resto del día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y como decimos, Taita, Dios bendice Chihuahua, Hispanis, Dios Pachimita. Saludos para todos. Gracias, Pastor Eber. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Bueno, chao.
Amén, amén. Pagi, uyakuna, chaysinami huyaylla tiempo gutachari parkanchi, Dios pakshimi, kay tutamanda pi, uyarishpa, rikurishpa, kana huparkanchi, chaysina Dios oportunidad karashpa kan, Dios pakshimita uyana, tiempo gota, nacho chaymanda invita panchi, Radio Kinchukita, uyakuna, a través, chasnallata YouTube. Chay canal pipas uyakkunata paguen y panchi, Nacho canal de YouTube con el nombre de Radio Kinchuki, la voz de la verdad capanchi. Pague o Dios bendiciachu. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Paguen y panchimi, Dios pakshimita, yachaushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.